Bueno, el ahorro formal empezó, Lucía, en la Edad Media, cuando se crearon los primeros bancos y la gente pudo allí guardar o asegurar su dinero. Alejandro, nosotros tenemos pues la imagen, esa vieja de la plata en el colchón, de la plata en un cajón, o de guardar las moneditas, acumular las moneditas en un chanchito, ¿no? O en una alcancía. ¿Cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo, a través por ejemplo, de la expansión del sistema bancario? Mira, la población, la gente ha ido aprendiendo en el camino. Yo recuerdo una familiar, una tía, que más o menos hice el cálculo, falleció esta tía y encontramos bajo el colchón el equivalente más o menos de $20. Pero me di el trabajo de hacer el cálculo de cuánto ella realmente había invertido en la época de la hiperinflación. La señora en el periodo del 85 al 90, con una hiperinflación de casi 10 millones %, una de las más altas en el mundo, había venido ahorrando lo poco que tenía y más o menos habría puesto ella casi $200.000, que al final se convirtieron en $25. Increíble. Ya, la señora no aprendió. La nueva generación sí tomó conciencia, nadie iba a los bancos en aquel entonces, posteriormente se estabilizaron, se han ofrecido nuevas formas, el ahorro financiero, claro, las alternativas, pero no solo se ahorra en entidades financieras, se ahorra para una previsión en una casa, se ahorra en educación de los hijos. Esa es una forma de ahorro. Salud. Es una salud. Claro. Tú ganas, si no hay salud, no hay nada. Entonces creo que algo importante en esa cultura del ahorro, más que pensar en que guarda tu dinero, digamos, para el futuro, es cuál es tu jerarquía de prioridades. Si no tienes salud, no tienes nada. Es el primer escalón. De ahí prepárate para generar ingresos, educación. Complementariamente, vivienda, necesidades básicas y después viene lo superfluo, ¿no? Lo secundario. O sea, lo que está diciendo es que de alguna manera la salud, yo nunca lo había visto así, ¿no? Como la salud y, digamos, sobre todo la salud como una manera de ahorrar. Claro. Claro, que es más virtual, digamos, no es más abstracta, pero finalmente es una manera no sé, de ahorrar, de capitalizar en términos de humanos, digamos, algo así, Si ¿no? cuidamos un carro, vamos a dar mantenimiento a un carro, lo que es increíble es que las personas no lo hagamos con uno mismo. Y no pensemos en esa forma. Claro. Creemos que la salud es un derecho dado mientras no falte. Claro. Y cuando falta a veces es demasiado tarde. Así es, y con un seguro podemos ahorrarnos justamente mucho más dinero, ¿no? Contable y sonable. Una preguntita. En verdad, estamos hablando siempre del ahorro en los bancos, digamos, el ahorro monetario, ¿no? Que es lo como más común. Estamos hablando también de la salud. Sin embargo, también hay otras maneras de ahorrar que se usan mucho últimamente, sobre todo las propiedades, ¿no? Las bienes raíces, los terrenos, los departamentos. Esa es una manera de ahorrar también. Cierto, los bienes inmuebles y las propiedades han dado una adecuada protección históricamente siempre, digamos, ante la inflación, ha sido una buena alternativa de ahorro. Y acá en nuestro país, con el crecimiento económico, ha sido un resguardo mayor, ¿no? Que explica la bonanza, digamos, que vive el sector inmobiliario, ¿no? Claro. Justamente eso, Melvin, quería preguntarte. La inversión, en este caso, es una forma de ahorro, porque, por ejemplo, cuando hay mucho capital, como existe en este momento en el país, por ejemplo, los intereses son muy bajos. Entonces, el hecho de ahorrar en la famosa cuenta de ahorros del banco no es muy atractivo. Es correcto. De hecho, yo quería un poco retomar el contexto de cómo se inician los bancos. El patrón moneda ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, antiguamente, digamos, hace 50, hace 100 años, la moneda era convertible. Claro. Entonces uno lo podría meter debajo del colchón y era, digamos, plata o era oro. Entonces en el tiempo conservaba cierto valor. Pero conforme la moneda perdió esa cualidad de ser convertible, se convirtió en fiduciaria, es decir, en papel, Claro. y hay que creer a los gobiernos, entonces la inflación se convirtió en un problema serio, que si las personas no entienden, como bien explicaba Alejandro, el valor pues, del dinero en físico puede perderse rápidamente. Y la globalización introdujo la existencia de dos monedas que emiten dos países. En el caso de Perú, en los años 80, 90, la gente decidió ahorrar en dólares porque preservaba valor. Claro. Entonces, la moneda tiene, digamos, esta función de preservar valor, pero también es una función de transabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que están, digamos, generando ingresos tienen que entender estos principios básicos de las monedas, que se pierde valor por inflación, o se pierde valor por estar en una moneda en lugar de otra. Claro. Por ejemplo, después de la hiperinflación vino la estabilización del Perú y mucha gente se quedó en los dólares y continuó ahorrando en dólares a tasas de interés muy bajas en los bancos.
desde el año 90, 91, 92, el dólar en Perú ha fluctuado significativamente, pero digamos, desde niveles de 4.50, ahora está en niveles de 2.55, 2.60. O sea, ha tenido una apreciación significativa. Pero la mayor parte de la gente en el Perú todavía sigue ahorrando en dólares. Es que eso es por miedo, digamos, hay como una desconfianza frente a la moneda nacional, ¿no? Correcto, pero en la práctica lo que quiero destacar es que hay una falta de cultura financiera, de entender los puntos básicos, ¿no? Claro. Pero estos puntos básicos pasan por entender de dónde viene el ahorro. O sea, sin ingresos no puede haber ahorro. Entonces, siguiendo un poco lo que mencionaba Alejandro, el capital humano en esta sociedad del conocimiento de cada persona es su potencial generador de ingreso y por tanto su potencial generador de ahorro. Entonces, dependiendo cuánto se invierte en educación, cuánto se invierte en experiencia y qué tipo de posiciones, uno va a definir cuál va a ser su ingreso y cuál va a ser su ahorro y cuál va a ser su capacidad de consumo. Claro. Y para eso uno tiene que proteger primero su salud, ¿no? Y prevenir su salud. Por eso, cuando uno hace teoría del ciclo de vida, digamos, y recomienda en planificación financiera por dónde empezar, lo primero que se hace es una autoevaluación hacia la persona, en el sentido de, oiga usted, ¿cuál va a ser su consumo? O sea, ¿cuánto realmente quiere consumir? ¿No? $10.000 mensuales, $1.000 mensuales. En función de esa capacidad de consumo, usted tiene que definir dónde tiene que trabajar. Y para eso tiene que usted averiguar qué requisitos se requiere para esa posición. Entonces, una vez que usted decide estudiar y por tanto postular ese tipo de puesto que le va a generar ese tipo de ingreso, usted va a decidir cuánto ahorra. Pero una vez que ha generado el ingreso y lo estabiliza, y una vez que se protege en términos de seguros, de salud, de vida, ¿no? Contra los bienes que uno tiene, o sea, para protegernos el auto, la casa, etcétera, a partir de ahí, los excedentes recién se empiezan a ahorrar. Claro. Y ahí es donde viene la pregunta que tú me mencionabas, la posibilidad de elegir, digamos, alternativas de ahorro. Pero cuando uno ve alternativas de ahorro, en realidad lo que uno está haciendo es invertir, ¿no? Entonces uno va a invertir en una cuenta de ahorro en el banco, uno va a invertir en un depósito a plazo en el banco, o uno va a comprar un bono soberano del gobierno peruano, o un bono de una compañía eléctrica o de una compañía telefónica, o un fondo mutuo, o uno va a decidir comprar una casa y alquilarla, ¿no? Y generar un ingreso. Así es, o un terreno, ¿no? O invertir en un nuevo negocio que puede ser un restaurante, que puede ser, no sé, una zapatería, o que puede ser, digamos, un negocio industrial, por ejemplo. Algunos de esos tienen mayor riesgo que otros, digamos. Exactamente. Entonces, acá la diversificación es el principio más importante. Pero el ahorro visto de esta manera, en realidad es una inversión a futuro para generar nuevas fuentes de ingreso. Claro. Alejandro, entonces lo que Melvin nos está diciendo es que hay que saber administrar, hay que tener conocimiento del ahorro. Yo recuerdo que antes en los colegios había un curso que se llamaba Economía Política, Ay, claro. ¿no? Y que había el texto famoso de Economía Política, pero como que ya en los colegios no se enseñan estas cuestiones básicas de cómo diversificar el ahorro, cómo generar ingresos. Digo, una formación básica. Lo importante que constituye un sistema, digamos, jubilatorio, ¿no? Pensar a futuro. Claro. Incluso acá no está desarrollado lo que afuera existe como el Bank Family, Banco de Familia. Banco de Familia viene y te hace un estudio de las finanzas de la familia, cómo vas a vivir, cuántos años te quedan de por medio, qué riesgo quieres asumir, cómo vas a garantizar tu salud, tu educación, con qué renta mensual y qué implica esto a futuro. Ese ordenamiento de las finanzas personales todavía no existe, todavía no hay en el país, que es una especialidad que sí existe en otro lado, ¿no? Una nota curiosa en ese aspecto también es que muchos ejecutivos de muy alto nivel, en corporaciones importantes, ¿no? En diferentes sectores de la economía, pueden ser, digamos, excelentes expertos manejando las cuentas de la compañía. Eso. Pero cuando se trata de su día a día personal, de su mes a mes, Es de un su desastre. año, no tienen, pues, por ejemplo, el cálculo de cuánto es su patrimonio, no tienen el cálculo de cuál es, digamos, su exposición a deudas, ¿no? Y cómo van a solventar, digamos, esos gastos de cada 2 o 3 años. Es decir, en finanzas personales y planificación financiera, como ya se hace en otros países desarrollados, digamos, uno parte primero por definir gastos e ingresos y calcula pérdidas y ganancias personal familiar, ¿no? Y luego uno calcula un patrimonio y luego uno calcula políticas de endeudamiento. Entonces,
esto que se utiliza como instrumentos y herramientas para las compañías grandes, Claro. hoy en día también ya se utiliza para las personas naturales. Y son herramientas bastante sencillas que incluso se pueden acceder a través de Internet y se puede hacer todos los cálculos online. Vamos a justamente a profundizar un poquito más en ese tema después del corte para regresar con técnicas de ahorro.